En mi libro que pero interesante, pero no se está vendiendo en la feria del libro. Sí, pero yo no quiero decir Sí. Bueno, primero que todo me gustaría partir dándole las gracias a todas y todos por estar acá y también agradecer a ECAITS por aceptar la invitación que le hiciéramos como Instituto de Estudios Internacionales para venir a presentar su último libro, Utopías Digitales, Imaginar el fin del capitalismo, que publicó recientemente con la editorial Verso, una editorial que ahora está también haciéndolo en español, sacando los libros en español, y que para todos los que nos interesa la economía política crítica, ¿cierto? La teoría crítica en general, ha sido siempre una fuente de inspiración. ECAITS es periodista. ECAITS está cursando el doctorado en la unidad de Tecnopolítica de la Universidad de Cataluña y también ha escrito diferentes libros, dentro de los cuales destaca el libro sobre el TTIP y sus efectos colaterales. Ya podemos hablar en el caso del TTIP chileno. Ya hemos hablado con eso. Suena eso, ¿no? Saquemos la sala. Despertar el sueño tecnológico, y también ha escrito en diferentes diarios respecto a los temas del capitalismo digital, ¿cierto? Y las diferentes opciones políticas que tiene hoy día, o los desafíos que enfrenta hoy día la izquierda transformadora en este nuevo escenario. También quisiera agradecer también la participación del rector de la Universidad Académica Unionista Cristiano, Pañuelo Rami. Muchas gracias por estar acá. Esta presentación va a consistir en 3 momentos. La primera, yo voy a hacer una breve presentación y comentario respecto al libro, no va a durar más de 10 minutos, y luego voy a dejar el paso para que ECAITS nos pueda hacer un análisis, una presentación, un diálogo también respecto al texto, para luego entrar en una conversación con los que estamos hoy día presentes respecto a los temas que nos propone el libro. Y ECAITS, muchas gracias y bienvenido al instituto. A vosotros, sí. Bueno, ya veo que hay tanta gente porque dais de comer, ¿no? No, ese fue el sentido, tú sabes. Así que gracias por sugestionar a la gente para que venga. Tenemos una base material de comida para acá. Claro, sí. Voy a partir primero con uno de los temas que a mí con una sensación que a mí me dio mientras estaba leyendo el libro hace un par de días atrás, que me recordó mucho un pequeño cuento. Un pequeño cuento de 1909 de Edward Morgan Forster que se llama La máquina se para. Es un cuento muy bonito que habla de una sociedad futurista, una distopía en la cual la población vivía debajo de la tierra, no vivía, digamos, arriba, por algún tema que no explica el libro, y la gente se comunicaba a través de pantallas. Digamos, la hija, la madre, el protagonista, era una profesora que hacía clase a una pantalla y los alumnos estaban en la pantalla escuchando, y la comida la traían, digamos, a la pieza, ¿cierto? Digamos, todo espontáneamente a partir de la máquina digital vía las pantallas. Y uno de los temas clave que comienza a suceder en esta novela es que el protagonista quería ir a ver a su madre, quería visitarla, quería sentirla, quería verla. Y la madre se preguntaba de por qué me quieres ver si nos podemos ver por la pantalla. Digamos, está todo aquí muy listo para que asumir el costo de transporte y venir acá. Y él empieza a decir a la madre que quería verla, que estaba, digamos, tenía un problema existencial con esto de estar todo el día encerrado en la pantalla, y de repente esta máquina comienza a tener problemas, comienza a pararse. No voy a contar el resto de la historia, pero yo creo que a partir de ahí se va dando una dinámica, una crítica a esta forma de vida social y también una crítica a este tipo de orden económico que ya el autor Forster estaba viendo, que se estaba emergiendo ya en 1909. Y yo creo que el texto de ECAITS va un poco en esa línea, busca entender la dinámica, dar cuenta de la forma en cómo esta máquina va funcionando, describiendo sus principales características materiales, ¿cierto?, simbólicas y sus consecuencias, pero también, y esto es uno de los temas que a mí me pareció muy clave del texto de ECAITS, es que no lo hace desde una posición, digamos, falsamente neutral, digamos, del académico que mira y describe una máquina, un orden, sino desde una posición partisana. Esto es tratando de encontrar en la grieta, en los problemas que tiene esta máquina, ¿cierto?, ciertas posibilidades de bifurcación, de tomar otro rumbo, de que esta máquina gire y se mute hacia otro tipo de objetivos más allá de la acumulación de capital. Y en ese sentido de posicionarse, viendo este orden, esta máquina, desde una perspectiva, digamos, utópica, yo diría estratégicamente utópica, porque no solamente imaginarse unos órdenes, sino tratar de encontrar cuáles son las historias, las estrategias
del pasado que pudieron haberse implementado pero no pudieron, o incluso las prácticas presentes, tratar de imaginar otro tipo de orden más allá del capitalismo digital que hoy día está imperando. En ese sentido, un pensar estratégico respecto al tema del capitalismo digitalizado. Y esta forma de posicionarse utópicamente, ¿no? Estratégicamente utópico respecto a este objeto, al capitalismo actual, al capitalismo de nuestro presente que nos toca vivir, yo creo que viene en un muy buen momento, porque hoy día no solamente somos nuestra vereda política la que está intentando ver ciertas formas, ciertas bifurcaciones, ciertas alternativas que nos permitan pensar algo distinto, sino también el orden social. Acaba de salir un libro de Slobodian, se llama Crack Up Capitalism, que se ve bastante bueno, y que lo que busca hacer es describir cómo diferentes economistas liberales, intelectuales libertarios, empresarios libertarios, han soñado con órdenes en el cual el capital está independizado de las dinámicas políticas, de las dinámicas de la república. Y empieza a describir el autor las diferentes estrategias, sueños, incluso políticas que han intentado empujar los diferentes sectores, digamos, de estas reflexiones, para hacer de que la circulación del capital no esté sometida a ningún cortafuego, a ninguna restricción por algún principio republicano o por algún principio comunitario social. Entonces ahí vemos como dos proyectos, dos visiones utópicas y estratégicas están hoy día ahí razonando en la coyuntura política. Por un lado, una visión, digamos, de izquierda que busca hacer de que el orden democrático se imponga sobre este capitalismo digital, y por otro lado, una visión más propiamente capitalista, en el cual busca tratar de pensar alternativas en los cuales pueda funcionar sin estar domesticado por principios de un orden democrático. Y ahí ponen el ejemplo de Hong Kong, ponen el ejemplo de la zona, la zona libre, ¿cierto? Incluso en China o en México también, las zonas francas, y también algunas alternativas como Paul Romer, un premio Nobel de Economía, que tenía la idea de que a los países periféricos hacer ciudades en los cuales no reine o no gobiernen la república de los países periféricos, sino gobiernos tecnocráticos, y poner a gente del mundo desarrollado técnico, de forma tal de que establezcan un orden económico que pueda gatillar el crecimiento económico del país. Esto, aunque suene utópico, son propuestas que se han planteado y que incluso se han implementado en algunos territorios. Entonces, dicho esto, en este contexto del libro, yo creo que el libro se puede desagregar en 4 puntos, o en 4 puntos de reflexión. Una es la crítica al tipo de sujetos que construye este régimen de acumulación de capital digitalizado, el tipo de sujeto que construye. Otro es la crítica sobre las bases materiales de este proceso de acumulación digital. Otro es la dimensión ambiental de esta máquina. Y finalmente, la que a mí más me interesa por la desviación académica de uno, es la dimensión geopolítica de este capitalismo digitalizado. ¿Cierto? Son, por lo tanto, 4 dimensiones que busca describir, pero también en cada una de estas dimensiones busca plantear cuáles son las bifurcaciones, las grietas que permitirían tratar de pensar estrategias políticas que superen este orden o este tipo de régimen de acumulación. En ese sentido, la pregunta que se plantea de Caïds es cómo imaginar la vía más allá del capitalismo y tratar de avanzar en una concepción sobre herramientas digitales desprovistas de los límites que le han impuesto quienes tienen el poder y el dinero. Tiene una frase respecto al sentido de la utopía que guía un poco el libro, que la voy a leer porque me parece muy bonito. Dice: la utopía son recuerdos, constelaciones sobre caminos alternativos nunca transitados. Lo son porque no existe otra forma de inventar un mundo nuevo que hacerlo sobre las ruinas del anterior. Y cuando no lo es, corre el riesgo de no ser revolución ni utopía, sino reacción y distopía. En ese momento de bifurcación nos encontramos. Por eso los escenarios y los modelos sobre el porvenir se encuentran abiertos a la transformación y están sujetos a la disputa política. En esa línea, el primer punto que establece Caïds es sobre la crítica al tipo de sujeto que crea este orden social. Y en particular nombra un tipo de sujeto que a mí me pareció muy interesante, el hombre Davos, al cual tú haces referencia, que me pareció muy interesante porque logra vincular, por un lado, esta idea del emprendedor, la idea del sujeto como empresario de sí mismo, no solamente como una mercancía, sino como una mercancía activa que busca venderse en el mercado, y en este caso a partir de las redes sociales, al cual Caïds hace una crítica bastante radical, y busca, digamos, construir este discurso hegemónico de este tipo de capitalismo, el hombre Davos, que yo me atrevería a decir, y Caïds, y luego para discutir, de que parte de la izquierda también está un poco presa de este tipo de discurso. Yo he visto en diferentes espacios
intentos de salidas progresistas al orden actual, apelando a que el orden social le falta competencia, aquí lo que hay que hacer es estimular la competencia, ¿cierto? Los grandes rentistas que no están presos de la competencia capitalista, hay que tratar de desarticularlo, y ese tipo de discurso se presenta como un discurso progresista y se oculta su carácter más bien típicamente libertario de esa reflexión. Y este tipo de hombre Davos, al cual habla Ekaitz, también hace, o mejor dicho, busca hacer explícito la proletarización que está detrás de este tipo de sujeto que se busca instaurar. Porque recordemos que la idea de proletarización es aquel que está expropiado, ¿no? El sujeto expropiado de medios de producción y de consumo. Y este sujeto en la actualidad no solamente está expropiado de medios de producción y de consumo, sino también medios de representación, control de los medios de comunicación, pero también de la experiencia. Y algo que Ekaitz nombra a lo largo de todo el texto, cómo a partir de las redes digitales se busca transformar la experiencia en un activo financiero. Y eso se vincula a otro de los capítulos al cual Ekaitz hace mención, la financiarización de la acumulación de datos, la transformación de estos datos en activos financieros que se transan en el mercado. Y a partir de ahí, yo creo que Ekaitz lanza una crítica materialista a esta especie de capitalismo digital al cual él hace referencia, y lo vincula al proceso de financiarización, al cual estaba haciendo mención. Como esta gran revolución en términos de acumulación de información y de datos se transforma, se utiliza para transformarlo en activos financieros. Y eso me hizo mucho recordar cuando tú hablas de cómo esto se puede utilizar de una forma social y colectiva vía la metáfora que utiliza de la biblioteca, de una nueva forma, una antigua forma que ya sería reivindicar, de hacer uso de estos conocimientos colectivos en forma de bienes públicos, ¿cierto? Y a otro tipo de derechos de propiedad. Me hizo recordar ese viejo asunto marxista de, por un lado, lo típico, ¿no? El capitalismo logra desplegar nuevas fuerzas productivas generando esta interconexión de los datos, pero eso entra en choque, ¿no? Con sus propias relaciones de producción y superestructuras, ¿no? Para sacar toda esta potencialidad que ha logrado construir en este caso el capitalismo, se requiere justamente superarlo dialécticamente. Y eso me hizo mucho, me generó una gran atracción porque lo vinculé mucho a la crítica que pasa a la financiarización de los datos. Y esto a su vez entra y se vincula también con la crítica, la vinculación que pasa entre la digitalización y el cambio climático. Yo aquí reconozco mi ignorancia, no siempre tiendo a pensar implícitamente que la digitalización de la economía es inherentemente voy a pasar un par de minutos porque el libro me entusiasmó mucho. ¿Cómo necesitas trabajo? ¿Cómo el libro, o sea, cómo la economía digital uno siempre lo ve como algo que está en la nube y está completamente desarticulado el proceso productivo, y por lo tanto uno asume que beneficia al medio ambiente, ¿no? Que no requeriría mucha capacidad productiva, ¿cierto? Uno siempre lo ve como la digitalización como algo fuera de la naturaleza, y acá Ekaitz logra describir fuertemente cómo esto está inherentemente vinculado a la producción de datos y el consumo de energía. Utiliza diferentes ejemplos de Netflix, ¿cierto? En el tema de los cables oceánicos, también toda la destrucción medioambiental que ha implicado esta acumulación de datos, y también un tema no menor, como Ekaitz vincula esta empresa, que son las que acumulan los datos, donde está la base de datos, y la gran empresa extractiva. Uno siempre lo ve como este capitalista, innovador, emprendedor, Silicon Valley, como el bueno, ¿cierto? Y el capitalismo extractivo como el viejo capitalismo. Más bien lo que hace Ekaitz es decir cómo estos están confluyendo y se articulan, ¿no? Ese viejo mito de que la burguesía iba a democratizar y traer la ilustración al orden feudal, que ya Wallenstein lo había desmantelado diciendo que la burguesía se articuló con el viejo feudalismo. Aquí sucede lo mismo entre el capital Silicon Valley y el capital extractivo. Finalmente, la parte que a mí me llamó la atención era la División Internacional del Trabajo, que implica este capitalismo digital. Aquí una de las partes, yo creo, más fascinantes, por lo menos para mi interés, era la economía política de los cables transoceánicos que plantea Ekaitz, cómo, digamos, la posesión y el control de estos cables logra delimitar gran parte de hacia dónde va esta acumulación de datos. Quien controla los cables oceánicos va a tener un poder estructural clave sobre el régimen de acumulación digital que hoy día está imperando. Eso me recordó mucho las disputas que hubo sobre el control del petróleo en Noruega, ¿no? El Estado noruego rápidamente se hizo a cargo de las tuberías, digamos, de la producción de petróleo, precisamente porque veía el poder de mercado y el poder estructural que implicaba quien controlara esa tubería, y quien controlaba esa tubería y a tener mucha más capacidad de poder negociar con empresas o incluso apropiarse directamente de la explotación del petróleo. Luego también el autor, y con esto finalizo, lo busca vincular
a nuevas estrategias para hacer un uso común de la infraestructura digital. Y acá ECAIX hace un análisis, yo creo, fascinante de la disputa entre el centro y la periferia, respecto ya desde los 70, de la fundación, digamos, del UNCTAD, desde el G77, de la disputa por quién iba a controlar el futuro de los datos y las telecomunicaciones. Y ahí se dieron un conjunto de disputas que están muy bien descritas en el libro y que yo solamente sistematizaría, o para hacerlo dialogar con el presente, cómo hoy día tenemos la chance, dada la coyuntura política actual, en el cual el orden multilateral está estancado, digamos, completamente. La OMC hace ya décadas que no tiene ningún tipo de funcionamiento. Estados Unidos lo tiene bloqueado su órgano de apelación, por lo tanto en la práctica no funciona la OMC. Como los tratados de libre comercio, hoy día la crítica son cada vez más profundas en términos de la reducción de soberanía y autonomía regulatoria por parte de las periferias. Como la guerra comercial entre China y Estados Unidos está abriendo la posibilidad de una nueva hegemonía, y cómo esa coyuntura crítica puede permitir para que los países periféricos puedan replantear los términos del orden multilateral. Y eso ya es una tarea para el futuro, pero yo creo que presentarlo de esa forma y meter la discusión respecto al control de la infraestructura digital en esa discusión internacional es algo grave, yo diría decisivo en el debate de día de las periferias, y que se ha estado planteando, aunque tímidamente se ha estado planteando, por ejemplo, en la discusión con un TRIPS waiver, tratar de hacer de que las patentes sean más flexibles, que es un tema que ha sacado la India, ¿cierto? Brasil. Yo creo que por ahí va una discusión clave para los países periféricos en el presente que hoy día nos está tocando vivir. Lo dejo acá, ECAIX, y muchas gracias por este fascinante libro que está presentando. Bueno, vamos a hablar del TPP, así que me toca a mí ahora, ¿no? Bueno, gracias lo primero por esta exposición. O sea, si esperáis que lo resuma mejor que él, estáis perdidos, porque lo he resumido incluso mejor que yo, pero una de las cosas que quería aprovechar y trataré de hacer una exposición lo más breve posible, porque aquí hay personas, por las pocas que conozco, me parecen brillantes, pues entonces, o sea, lo mejor es que sea un diálogo, y eso estaría bien. O sea, voy a exponer un poco tomando lo que me estás mandando y tratando de profundizar un poco en esa idea de lo que en el libro se llama internacionalismo digital y cómo se da en la actual coyuntura geopolítica, pero sí que es cierto que me gustaría explicar que el concepto de utopías, si bien hay una definición que ha leído que es hermosa, no se define mucho. El concepto viene inspirado por un texto de Wallerstein que se llama Utopística, que es un texto poco conocido de él, pero donde viene a decir o viene a argumentar básicamente que para él las utopías era entender cuáles eran las brechas del sistema capitalista, los espacios donde el capitalismo no puede cumplir con sus promesas y de qué manera la revisión racional de las alternativas históricas y no tiene nada que ver con el socialismo utópico, es decir, la revisión de qué ha ocurrido y cómo puede reproducirse en la actualidad y qué lecciones hemos de aprender. Ahí es una de las definiciones, y de ahí se inspira el libro que por así decirlo, es una recolección de ensayos. Una recolección de ensayos donde la primera parte de los textos, y esto es una especie de dialéctica casi un poco yaniniana, un poco una constelación, ¿no? Eso que se nos pasa y de repente lo agarramos al vuelo y vemos y alcanzamos la estructura despertar del sueño tecnológico, que es el anterior libro, ¿no? Entonces, ahí el libro se compone, como digo, de ensayos donde la primera parte es una crítica al modelo dominante en distintos aspectos que yo consideraba claves, que a las infraestructuras, los territorios y las geografías políticas y el tema del clima, ¿no? Que si bien no soy un experto, la interrelación entre lo digital y lo climático no está muy bueno, perdón, Martín sí que las he expuesto, pero no está muy debatida y no está bien conceptualizada en muchos casos y había que pensarla. Y la segunda cosa que dice Wallerstein era la negación del capitalismo como un sistema de progreso. Es decir, la negación, que eso también está en Benjamin, ¿no? La idea de que el progreso es catástrofe, ¿no? De que el presente es el momento del acto político, de intervenir en el ahora. Y eso es lo que busca hacer un poco el libro. Trata de inspeccionar algunas de las brechas que se han creado en el modelo de producción, si se le quiere, digital, y trata de plantear experiencias históricas que mediante un trabajo casi de coleccionista y de componer un mural de esas experiencias, creo que es la única manera que podemos de pensar. O sea, no se nos van a ocurrir soluciones o alternativas o imaginarios al capitalismo nuevos si no tenemos experiencias históricas, no solo que hayan sido válidas, sino que hayan sido, como dice la introducción, caminos no tomados. ¿Qué hubiera pasado si el proyecto 5, por ejemplo, se hubiera
pasado de ser una cosa que iba a estar en la moneda para control de Allende a ser una sala de operaciones que se expandía por todas las fábricas en propiedad de los trabajadores, que les permitiera hacer sus propias visualizaciones, eso probablemente hubiera alterado la manera en que entendemos el socialismo y la manera en que entendemos los modelos de autoorganización en una sociedad no capitalista. No ocurrió, evidentemente, porque hubo un golpe de Estado promovido por lo de siempre, que es el imperio estadounidense. Pero eso es una base. Creo que uno de los problemas a la hora de pensar en esas alternativas, creo que esto es evidente y redundante, y en Chile aún más, es el auge del neoliberalismo. ¿Cómo entiendo el neoliberalismo o cómo he tratado de conceptualizar el neoliberalismo? No es una definición particular, está no totalmente, pero sí parcialmente inspirada por compañero que es Evgeny Morozov, que para mí es el teórico de referencia de este ámbito. De hecho, tiene un podcast reciente en Future Histories que o sea, es desarmador de lo bueno que es. O sea, lo recomiendo. Son 2 horas. Lo bueno empieza en el minuto 40. O sea, si podéis escucharlo. Y aquí se trata de entender el neoliberalismo como algo más que como lo plantearon los neoliberales, ¿no? Y algo más de un sistema de redistribuir recursos. O sea, los neoliberales no le ganan la batalla a los socialistas porque el mercado sea un elemento de asignar recursos distintos. O sea, los neoliberales le pueden reconocer a los socialistas que un Estado o que un elemento de coordinación central armado con los ordenadores más recientes. De hecho, esto es uno de los grandes debates casi académicos que tienes. Es que en aquel momento, dicen Coxot Coxot sobre todo, no había los suficientes mecanismos para llevar a cabo cálculos. Entonces, ahora ya estamos llegando con la era de la inteligencia artificial, de las redes neuronales, del deep learning, ya podemos hacer predicciones centrales que nos sirvan para analizar la economía. Que dirían neoliberales como Buchanan, muy bien, pero hay algo que ese sistema nunca va a poder hacer. Y que creo que es donde, y lo voy a conectar con las tecnologías y también con la condición digital, creo que es con la condición millennial casi. Y es eso de descubrir cosas nuevas. Es la manera en que, en un momento en que entra en contradicción la modernidad, donde tienes a Ulrich Beck, donde tienes a Bauman, donde tienes a toda una sociología grande hablando de qué está pasando, ¿no? La modernidad líquida, la sociedad del riesgo, se dan una serie de contradicciones modernas que en el anterior libro yo remonto también por un libro de Bauman de modernidad y holocausto, pero sobre todo por Benjamin, a las cámaras de gas, ¿no? Es ese momento en donde la modernidad, la idea de progreso, la idea de desarrollo tecnológico quiebra porque todo el desarrollo tecnológico de los siglos XIX y XX, dice Benjamin, ha colapsado y ha llegado a su epítome no en algo así como ni siquiera una máquina capitalista, ni mucho menos socialista, sino la cámara de gas que condensa buena parte del desarrollo de los 2 siglos pasados y que de alguna forma culmina la modernidad como algo que crea una máquina que aniquila a la propia raza humana en lugar de emanciparla, ¿no? Entonces ahí se da una quiebra en la modernidad que creo que las empresas que desde el primer momento, Google, Don't Be Evil, no seas malo, es una forma de algún modo ganar la Segunda Guerra Mundial, y ya no hablo ya solo de imaginar el fin del capitalismo en la era neoliberal, sino desde cuando se quiebran esas brechas de la modernidad, que viene una empresa como Google o bueno, en este caso Estados Unidos, se alza como el epítome de la modernidad capitalista y la reconfigura. Y de ahí llamarle Homo Davos. Llamarle Homo Davos porque Homo Davos es un productor, o es un sujeto que se expresa en términos de trabajo, que está explotado, que está vigilado, pero también es un consumidor soberano donde todas, y ahí es donde está una de las promesas de la modernidad, ¿no? La única forma de descubrir cosas nuevas, la única forma, y esto es lo que te dirían los neoliberales, de descubrir lo que hay más profundo de ti, de ver tus identidades, de alcanzar cierta deconstrucción sobre una persona para ir más allá en su propia esencia humana, eso es lo que los neoliberales han configurado como el mercado, ¿no? Es como la institución central de la modernidad. Es esa serie de lógicas las únicas que nos permiten, por ejemplo, encontrar bienes de consumo nuevos. De hecho, uno de los elementos de descubrir cosas nuevas que sienta el capitalismo de consumo estadounidense es precisamente eso, es una única innovación del ámbito del consumo. Luego hay otra cosa que cogeremos después, que es el sujeto emprendedor. Es decir, no solo eres un consumidor que entra a la fábrica, no solo entras a la fábrica por la mañana y vas después al supermercado, ¿no? No solo hay esa dicotomía. Para los neoliberales, y evidentemente esto es una farsa porque solo puede ser emprendedor en muchos de los casos en la burguesía, es decir, solo la burguesía emprende, el proletariado nunca es un sujeto emprendedor, nunca es un sujeto creativo, cuando para Marx
y esto es una de las cosas que muchas veces no se reivindica de Marx, suficiente en los escritos del manuscrito filosófico, pero que también está en los Brundisi, y que también está en el Capital en Marx, y es esa idea de que él lo dice de manera muy clara, de el proletario creativo, es decir, entender el componente creativo del proletariado es lo único que te permite hacer estallar las lógicas del fetichismo de la mercancía. Y él hablaba incluso de la comuna como el estallido más grande de creatividad nunca visto. Entonces, la idea del libro era preguntarse qué nombre adquiriría esa comuna de seres creativos. Entonces, a la hora de destrozar esa idea del mercado, ¿no? de ir más allá del debate entre socialistas y neoliberales, de qué reproduce y qué redistribuye mejor los recursos, que es un debate en el que estamos muy atrapados, pero había otra área, es la de descubrir cosas nuevas. Y es cuando te paras a analizar la manera en que las tecnologías o las grandes tecnológicas, porque no me gusta llamarlas tecnologías porque no son tecnologías. O sea, porque es una innovación eminentemente privada y creo que salió salió un paper reciente en Ember, no es que se le conozca por ser comunista a esa publicación, pero decía que el 80% de las innovaciones técnicas procedían de innovaciones militares. Entonces, se ha configurado ese imaginario de que de nuevo, la Silicon Valley ha reconfigurado ese imaginario del progreso humano hacia lo más elevado, hacia lo más excelso, cuando en realidad buena parte de esas innovaciones se derivan, y sé que es un salto grande, y sé que habría que cogerlo con un cazador, pero está en el segundo capítulo del despertar del sueño tecnológico, es buena parte de las tecnologías que tenemos hoy heredan o siguen el camino de desarrollo tecnológico que se abre con la Segunda Guerra Mundial, cuando, insisto, buena parte del desarrollo técnico se destina a la cámara de gas. En fin, gana Estados Unidos esa contienda y se da una militarización enorme de la tecnología. Ahí es cuando tienes esa teoría sobre Machucato que te dicen el Estado emprendedor, bla, bla, bla. Y un Estado emprendedor solo puede existir si has gastado enormes cantidades de dinero en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, en Vietnam. O sea, solo existe el Estado emprendedor como Estado colonial o como Estado ampliamente militarizado. No existe el Estado emprendedor en España. O sea, no existe el Estado emprendedor en Chile, ni en América Latina, aunque se esté comprando un poco su discurso. Entonces, ¿cómo sales de esas lógicas de donde las tecnologías explotan las contradicciones de la modernidad y como buena parte de esa construcción tecnológica será por, evidentemente, una estrategia imperial, donde ya crea una concepción epistemológicamente colonial, porque toda la manera en que entiendes las tecnologías solo puede ser en base a desarrollos que se han llevado previamente al ámbito militar. Es decir, que no son que se han llevado al ámbito militar para luego llevarlos al ámbito comercial. O sea, un propio ChatGPT-3 es un modelo de analizar patrones para analizar conductas y hacer predicciones en base a cómo se entendió la inteligencia artificial desde 1945, como una herramienta de predecir la dirección de determinados proyectiles, y eso lo dice Wiener, pero también lo dice Peter Gallison, un historiador de Harvard, de qué manera, la manera en que un proyectil puede caer. O sea, ¿cómo predices ataques militares? Pues buena parte de la inteligencia artificial que estamos pensando ahora mismo, por ejemplo, está en base a esos patrones militares, ¿no? Entonces, volviendo a lo de las contradicciones de la modernidad, que creo que eso está en la enjundia, o sea, cuando las tecnologías se presentan como la renovación de ese proyecto moderno, lo hacen de una manera muy clara y además tienen que también Morozov llama el populismo digital, ¿no? Es de qué manera puedes reconfigurar esa idea de progreso y contenerla bajo el discurso de lo tecnológico. Es cuando tú quieres descubrir cosas nuevas. Hay ejemplos muy diversos. Quieres descubrir una serie nueva. Voy a hablar de ámbitos culturales. Me gusta hablar de ámbitos culturales porque el libro además reivindica mucho la cultura en términos de Raymond Williams, de somos cultura, somos mentes creativas, somos gente que se construye de esa forma y voy a analizar ligeramente la cultura. Bueno, ¿quieres descubrir series nuevas? ¿Quieres descubrir algo nuevo? Algo que a ti te llene, algo que te pueda gustar. Tienes que ir a Netflix, tienes que acudir a un mercado. ¿Quieres descubrir nuevos amigos? Tienes que ir a Facebook. ¿Quieres descubrir nuevos líderes? Tienes que ir a Twitter o tienes que ir a otras redes sociales. ¿Quieres descubrir nueva música? Ve a Spotify. Entonces, ¿ves cómo la tecnología actual, quiero decir, quieres descubrir o quieres exteriorizar tus identidades humanas más intrínsecas a ti? ¿Quieres sacar cosas fuera, están dentro, que no sabes cómo hacerlo y utilizas la tecnología para ello? Utilizas Instagram o TikTok, pero te empiezas a configurar como un sujeto que son 4 fotos y 5 tags. Ese es el proyecto de renovación del neoliberalismo y ahí es cuando entiendes que el neoliberalismo es un proyecto que es algo más que redistribuir recursos y es un proyecto de civilización. Es un proyecto civilizatorio y si no se entendería el TPP, sino como un proyecto de modernización. O sea, no se entendería el TPP ¿por qué introduce cláusulas de propiedad intelectual en lugar de
cómo quiero pasar después a decir el libre flujo de innovaciones a nivel nacional. Es decir, si Chile desarrolla una plataforma de software libre para predecir enfermedades, ¿por qué no puede empaquetarlas comercialmente y dárselas a otro país? Quiero decir, se ha producido aquí, no tienes por qué... Quiero decir, es una innovación pública. Entonces, que el mero hecho de que los países... El mero hecho de llegar a esos acuerdos de comercio es una estrategia civilizatoria del mercado para que buena parte de los países del mundo entiendan. Y ahí es donde están las claves del TPP y de muchos de estos tratados de comercio, que se le llaman de nueva generación. No se le llaman de nueva generación solo porque quieran tumbar barreras comerciales. Y de hecho ayer había un dato muy curioso, ¿no? que decía que eso de las barreras comerciales estaba muy bien, pero que había que empezar a ponernos en el área de las medicinas, ¿no? Y salió una pieza en Foreign Affairs diciendo, no, tenemos que poner barreras comerciales a las medicinas para bloquear a China, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo estos tratados de comercio de nueva generación lo que están buscando simplemente es una manera de prolongar el proyecto civilizatorio mediante las tecnologías digitales. Por eso el TISA, el TPP, el TTIP no, pero estos tratados de nuevas generaciones, el CETA incluía algunas cláusulas relacionadas con el libre flujo de datos, que es el proyecto civilizatorio por antonomasia. Es decir, la única manera que tienes de que todo el mundo, todo el planeta, salvo China, y algunos países de África, India, incluso algunos BRICS, se desarrollen o se construyan tecnológicamente es a través de estrategias de libre flujo de datos, porque eso te permite meter tus cables, que son como las nuevas infraestructuras de la modernidad, te permite meter los centros de datos, te permite meter tus chips, etc. Pues cuando entiendes que el neoliberalismo se engarza de alguna forma con las tecnologías digitales para algo que es tan sencillo como allá donde hay experiencias de vida, hay mercados, y eso es lo que consiguen las tecnologías, expandir los mercados hacia cada ámbito de la vida, reducir todo a un cash nexus que le llamaba Hayek. Cuando consiguen hacer eso es cuando ya consiguen crear sujetos que descubren, que emprenden, pero siempre dentro de los confines del mercado. Es cuando te das cuenta de que el proyecto neoliberal está roto y donde la izquierda tiene que encontrar una manera de... Es decir, hablemos de los líderes millennials, ¿no? Como tenemos aquí en Chile. Claro, tú te das cuenta de que buena parte de las izquierdas europeas solo están pensando en las tecnologías o cómo utilizarlas para comunicar su mensaje. Es decir, Boric y yo en un TikTok, por ejemplo, o buena parte de los líderes, como Pablo Iglesias, montando una tele, es decir, montando un canal en YouTube, lo utilizan como un elemento comunicativo, pero no entienden la tecnología como una infraestructura que puede desbloquear mecanismos de coordinación social distintos. Y ahí es donde en el libro utilizo el concepto de la creatividad, es decir, que me parece que va más allá de la división entre Marx, que hace entre las necesidades y las libertades, es decir, bueno, tú puedes ir a pescar por la mañana, puedes ir a cazar por la tarde y ya por la noche con tus vinos y con tus psicodelias ya te pones a hacer poesía, te pones a hacer arte y eso es la felicidad, ¿no? Pero es que igual ese vino, esos vinos que te tomas y les haces poesía también producen un valor. También ese componente creativo que Raymond Williams comenzó a inspeccionar, pero que parece que nadie le ha seguido, bueno, Castoriadis sí que lo hace, pero autores que no son, o sí son socialistas, pero no son marxistas, o que... Entonces, hay un ámbito de la creatividad humana que creo que es claro y que el libro trata de reivindicarlo, porque no se entendería la sociedad actual digital, no sé, y en esto sí que tengo una visión muy generacional en términos de la manera en que la técnica ha afectado a los nativos digitales o a los millennials, los ha construido, porque tienen un componente estético muy grande. Y aquí la metáfora que yo hago siempre es, bueno, vale, la gente joven se pasa el día en las redes sociales, se pasa el día en TikTok, se pasa el día en Instagram. Al margen de lo que hayamos llegado a decir, de que es una forma de paliar esas brechas de la modernidad, ¿no? Claro, tú cuando ves que una persona está constantemente creando historias de sí misma, compartiendo cosas de sí misma, puedes decir, es que estos millennials solo están atrapados, son unos viciados a las tecnologías, solo les gustan los videojuegos, no quieren trabajar, no quieres estudiar, o puedes pensarlo de otra forma y puedes decir, son sujetos enormemente creativos, que y lo ves incluso cuando hay demandas políticas, que son capaces, sin saber nada de tecnología, sin saber hacer un código, sin saber lo que es la tecnología, son capaces de comunicar, de trasladar, de hablar en unos lenguajes muy, muy grandes. Pero imaginémonos que toda esa energía colectiva, que es lo que el equivalente a la comuna digital, en lugar de canalizar esa creatividad para escribir un meme, o canalizar esa creatividad para ver qué filtros utilizo, qué posee, o cómo corto este vídeo de manera que sea más viral, imaginemos que esa creatividad, en lugar
de expresarse, porque esa creatividad demuestra que es genuina, que está en el ser humano. O sea, no es una creatividad, no, está ahí, es inherente a nosotros, forma parte de nuestra condición humana y lo digital nos permite llevarlo a nuevos límites. ¿Qué pasaría si en lugar de expresar esa creatividad dentro de los parámetros del mercado, es decir, si la única forma que tenemos de interactuar con la vida, con la modernidad, con la sociedad, sea acceder a cualquier plataforma a la que accedas hoy en día va a estar orientada al mercado, porque es así, porque todas las plataformas que utilizamos están orientadas al mercado? ¿Qué pasaría si en lugar de que el mercado fuera la institución central de la modernidad gracias a las tecnologías digitales, qué pasaría si diseñáramos otro tipo de tecnologías? Perdón, otro tipo de instituciones, elementos de coordinación social, como diría por aquí. ¿Qué pasaría si cada vez que una persona es creativa y lo exterioriza y lo expresa, no quedaría atrapada al segundo siguiente de tener ese acto, esa teoría de la acción? A mí me parece mucho más excitante y mucho más sexy de pensar que, bueno, vamos a planificar y una vez que tengamos todo planificado vamos a tener el espacio de la libertad asegurado, ¿no? Evidentemente, no, evidentemente. Pero ¿qué pasaría si desarrollamos una serie de tecnologías distintas que permitan canalizar la creatividad para fines que puedan producir valor? Que puedan producir valor en confines distintos a los del mercado. Y ahí es donde te empiezas a hacer una serie de preguntas sobre qué estrategias de desarrollo, o sea, qué estrategias de desarrollo nacional. Son preguntas que estaba haciendo Chile en los 70. O sea, ¿qué dirección de país quieres? Lo deseable, lo posible, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú te paras a ver que puedes reconfigurar una sociedad mediante... Quiero decir, yo no te estoy diciendo que el mercado desaparezca. O sea, no te estoy diciendo que el mercado puede tener elementos importantes, interesantes que inspeccionar. En el ámbito de las cooperativas, en otros aspectos puede tener elementos centrales. El Estado también puede tener una importancia clave porque no puedes financiar infraestructuras tecnológicas sin un acuerdo colectivo. O sea, a mí me gustaría entregarle mi soberanía al Estado, pero para que garantizara mi soberanía digital. Es decir, yo te entrego mi soberanía, mis impuestos, lo que quieras, pero construyeme centros de datos propios. Y no hablo desde un punto de vista nacionalista, chauvinista, sino hablo desde puntos de vista de por qué no construyes centros de datos que puedan hacer las suertes de lo que era una biblioteca, ¿no? Se trata de pensar esa agenda. Entonces, cuando tú entiendes así la soberanía digital, la manera de construir la tecnología, tú paras a pensar que puedes empezar a construir instituciones como lo que una vez fueron las bibliotecas, que eran arreglos políticos e institucionales que no estaban guiados por los criterios del mercado. Y eso no... O sea, Hayek a eso le llamaría arcaico, eso es viejo, todo lo que sale del mercado está subdesarrollado, y te paras a pensar, y buena parte de los experimentos citan libros de América Latina, te paras a pensar que no es verdad, sino que es todo lo contrario, que en la naturaleza humana está esa tendencia hacia el altruismo, esa tendencia hacia la colaboración, esa tendencia hacia la expresión. En el libro se habla del Estado-Nación como software libre, y no lo voy a desarrollar, pero creo que está ahí ya conceptualizado, pero como un Estado, una manera de entender la figura del Estado y de esa institución central como un mecanismo que puede de alguna forma no solo sentar las infraestructuras tecnológicas, sino crear una suerte de sistema donde la única forma que tenemos ahora de solucionar nuestros problemas es decir, bueno, estamos destrozados por el neoliberalismo que ha destrozado la sociedad. Me voy a Facebook, que es la red social, ¿no? Entonces, si conseguimos canalizar la creatividad, el ingenio, el talento humano y creamos ese estado como software libre, podríamos tener y trataríamos y nos imagináramos y dijéramos, voy a crear valor de manera dirigida al mercado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues probablemente se pudieran dar grupos interdisciplinares entre artistas, científicos de datos, ingenieros, científicos sociales, gente de los movimientos, y por ahí esa visión del Estado como software libre iría tendiendo progresivamente a quitar las infraestructuras a Google y dárselas a la sociedad civil. Ahí te haces la pregunta de por qué ARNB es la infraestructura digital para pensar en los modelos de ciudad, los modelos urbanos, y no esa infraestructura está en el sindicato de vivienda. ¿O por qué está en manos de Uber y no está en manos del taxi? Eso sí es otro sector, pero del delivery. ¿Por qué no está en manos de las cooperativas? ¿Por qué no está en manos de las asociaciones ciudadanas? ¿Y por qué al entregar esas infraestructuras también les entregas, al mismo tiempo que les entregan los recursos económicos, les entregas los recursos políticos, ¿no? Ese es el gran problema que tienen las revoluciones chinas y rusas, ¿no? Que distribuyen los recursos económicos, pero el poder se centraliza. Entonces, ¿cómo repiensas el socialismo cuando les entregas las infraestructuras y al mismo tiempo les das la capacidad de lo que inviertes aquí va a estar disponible allí? Y si tú ves que hay algo que falla, lo puedes revisar, ¿no? Ese concepto de permeabilidad, de permanente, que es Lefort, al fin y al cabo, es Lefort, ¿no? Le llamo el código como espacio de poder, ¿no? Como espacio
vacío de poder. ¿Cómo consigues involucrar a la ciudadanía, a los movimientos sociales? Y cómo consigues además que eso forme parte de un proyecto socialista. Y el otro día, leyendo uno de los capítulos de LOM que escribía Pirina, que está aquí, hablaba sobre todo de cómo consigues movilizar a ese sector popular que está despolitizado, que está fuera de... que el neoliberalismo ha atrapado, que le ha desplazado diametralmente al sentido común de época. Se pueden pensar las tecnologías como una herramienta de construcción popular y mediante intervenciones estratégicas ir construyendo, no pueblos, como diría Laclau, pero ir construyendo un sentido común distinto, ir involucrando, ir politizando mediante arreglos de no de mercado. Y ahí ya saltaríamos ya para acabar. Una vez que piensas en esos términos desde el Estado, una vez que el Estado ya no tiene la única labor central de organizarlo todo y das espacio a cosas que están fuera del Estado y del mercado, como la cultura y la sociedad, les entregas tecnologías que permitan ese proceso de descubrirse a sí mismas, de creatividad, de talento, y le das o tratas de expresarlo o darle una canalización en términos de valor, y ese valor socializarlo, porque ya está socializado en esa utopía tecnológica, ahí es cuando ya puedes afrontar los problemas que te encuentras en la economía global. Tienes dos modelos, el estadounidense y el chino, que son dos maneras distintas de integrarse en la globalización neoliberal. Una mediante la privatización y la liberalización de las infraestructuras tecnológicas, y la otra mediante el control de capitales y la centralización. Tienes una tercera vía, que es la europea, que es una colonia militar de la OTAN, una colonia industrial de... No, es verdad, o sea, lo siento, o sea, pero es así. Y una colonia industrial de los fabricantes estadounidenses de coches, que ya los pobres ya no van para más. Entonces, a Europa lo que trata de hacer el libro es decir, mira todo lo bonito que se ha hecho en el sur, imagínate que lo llevas a Europa y tratas de crear una tercera vía democrática donde tus estrategias de desarrollo no van a ser las actuales de modernización, de le voy a dar la tecnología y al sur para que se desarrolle y me pague a mí constantemente licencias. Y si pensáramos en un orden internacional, yo lo llamaba internacionalismo digital. Y me inspiro en las transferencias tecnológicas que tuvieron lugar entre Rusia y China en el 57. Es decir, China no ha llegado a ser la potencia digital que es ahora por los planes quinquenales, ni por un proceso de planificación, ni por movilizar la inversión extranjera directa, sino que lo hizo en primera instancia mediante las transferencias que llegaban de la Unión Soviética. O sea, mandaban anualmente a ingenieros, a maestros, a gente que iba a las fábricas y las desarrollaba, mandaban componentes. Claro, en aquella época era una estrategia de hecho, creo que es el único ejemplo de internacionalismo socialista que se da. En aquel momento se mandaba gente allí, bueno, y eso está interesante. Pero ¿y si compartiéramos tecnologías? ¿Y si compartiéramos tecnologías que sean fruto de la creatividad humana sin leyes de propiedad intelectual? Que es lo que tratan de hacer los tratados de comercio, al fin y al cabo, de poner fin a nuestra creatividad para que las únicas personas que puedan crear y solucionar problemas sean o los hijos de los ricos o quienes tienen una idea maravillosa, crean una startup y van al mercado y le piden dinero a los fondos o a los bancos y les dicen, dame dinero que tengo una pedazo de idea. Y le dicen, genial, ¿y tú cómo me lo vas a devolver? Bueno, pues entonces tendré que hacer un modelo basado en la extracción de datos, porque si no, no hay forma de devolvértelo. Porque las empresas no financian startups que tratan de canalizar la creatividad humana y hacerla y democratizarla. Tratan de confinarla a los procesos capitalistas clásicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si abriéramos esas leyes de propiedad intelectual, permitiéramos que la creatividad fluyera, que los estados pudieran no solo desarrollarse como estados, sino que lo pudieran hacer dentro de un marco regional más amplio? Es decir, ¿qué pasaría si buena parte de las innovaciones que ha habido en Argentina, que ha habido en Brasil, que ha habido en buena parte de los países latinoamericanos, pero también europeos y otros lugares, se empezaran a empaquetar como tratados de comercio, pero no como tratados de comercio donde lo único que prima es el intercambio de mercancías, sino todo lo contrario? ¿Cómo hacer estrategias de desarrollo regionales y de desarrollo conjuntos basándonos en la filosofía del software libre? ¿Cómo conseguimos hacer que se empaqueten esas innovaciones que nacen de la ciudadanía y de los movimientos sociales? Y lo que, insisto, el ejemplo que a mí me gusta poner siempre es el de la salud. Google ha conquistado el servicio de salud británico, la NHS, le ofrece servicios de predicción de enfermedades. A partir de X llamadas a la API de Google, del servicio británico les cobran. Pero claro, el servicio británico tiene la capacidad de predecir enfermedades.
Y tú dices, ¿y por qué esas capacidades de predicción no están en manos del Estado? No en manos del Estado, es que no tienen que estar en manos del Estado, porque lo bueno que tiene un servicio de salud es que tus datos son asociados a tu médico de cabecera. Es un sistema muy bueno de protección de datos y de garantizar la privacidad. Pero ¿por qué no es? Bueno, la NHS es que tiene un departamento de innovación en salud, que es un producto neoliberal, pero imaginemos que tenemos una infraestructura tecnológica pública en el ámbito de la sanidad y que un país está a la vanguardia de descubrir, predicción a X enfermedad. Es decir, aprende a curar el cáncer, o igual no cura el cáncer, pero igual aprende a ver patrones después de tener a toda su inteligencia centrada en encontrar patrones y ver de qué manera puedes reducir la tasa de muerte por cáncer y que esa sea su puñetera estrategia de desarrollo, en lugar de empaquetarla y vendérsela a otro país, dijera, he creado este modelo, aquí lo tienes. En el ámbito de la salud ocurre, pero en el resto de ámbitos ocurre. Pues pasaríamos de un modelo donde el sistema neoliberal tiende a subdesarrollar todo lo que no esté en el mercado. Y claro, eso ya elimina toda la innovación orgánica, porque cuando la tienes que meter dentro, cuando solo la puedes expresar por el mercado, se pierde todo el ingenio colectivo. Y además, dentro del mercado, se da ese proceso de competencia donde unos ganan y otros pierden. Unos tienen muchos me gustas, otros tienen pocos me gustas. Unos tienen muchos seguidores en Twitch, o en Amazon, o en YouTube, otros tienen muy pocos. Algunos países se desarrollan y otros no. Entonces, ¿qué pasaría si rompiéramos con esas barreras y ya no solo fuera un país colectivizando todo su ingenio, sino que cada vez fueran más países, fueran más regiones colectivas? Yo creo que eso es una forma de pensar el movimiento no alineado, es un poco la filosofía que había entonces, crear infraestructuras soberanas. Entonces hablaban de agencias de noticias, de circuitos universitarios, no había internet, no había inteligencia artificial, ahora hay esas tecnologías. Vamos a dejar que sigan programándose de manera capitalista o vamos a reprogramarlas, empaquetarlas y hacer esa especie de internacionalismo socialista. Entonces, a mí eso me parece más interesante que pensar que, no sé, cómo planificamos mejor o cómo hacemos que el ámbito de lo material esté cubierto para que haya un espacio de libertad. Me parece que pensar en esos términos de creatividad, pensar en esos términos de cómo configuramos un orden social que además puede hacer que países como China o que sectores chinos que no les gustan los modelos dominantes tiendan a demandar esos modelos. Un orden internacional basado en el solidaridad y en el altruismo, mediante esas transferencias digitales. Entonces, esa es un poco la propuesta del libro y no sé si me enrollaré mucho. Muchas gracias, Gaich, por este análisis, no solamente del libro, sino en general de otros textos que también ha escrito. Voy a abrir el espacio si hay dudas, comentarios, opiniones, contrapuntos. Por parte de usted, yo también tengo varias, así que... Bueno, voy a iniciar por levantar un desafío de debate. Primero, felicitar, porque yo creo que es una discusión súper necesaria el tema de la digitalización y todo lo que la digitalización está generando, ¿no? Desde el punto de vista de los mercados y todo ese escenario. Yo creo que es muy importante poder ver miradas distintas y propuestas así concretas, ¿no? Que van a enfrentar esta discusión. Yo quizá tal vez una crítica más que nada, ¿no? Bueno, el profesor Ahumada sabe que trabaja con temas de propiedad intelectual y obviamente que cuando adentré y profundicé el estudio de la propiedad intelectual, uno pasa a ver la importancia de él para la sociedad. De la propiedad intelectual. De la propiedad. Y quizá un pequeño ejemplo, porque uno que trabaja con innovación, con tecnología, sabe que hay una cantidad tremenda de tecnología que es completamente desconocida por la sociedad. Justamente porque no adentró el universo de la propiedad intelectual. Porque cuando se cría el sistema, es justamente un sistema donde uno puede mapear e identificar las tecnologías que existen en el mundo, ¿no? El Estado, ¿por qué creó ese sistema? Porque él quería saber qué la sociedad está creando, lo que se podría, ¿no? Aprovechar y recrear y llevar a la sociedad. Y obviamente el tiempo que da de protección es un tiempo que desde la influencia capitalista fue adentrando en el sentido de poder recuperar su inversión en ese sentido. Pero es un sistema que tiene mucha flexibilidad y que son muy poco utilizados, sobre todo por los países en desarrollo. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros vamos a conocer la historia de Suiza, de Japón, de China más reciente, ellos supieron utilizar la flexibilidad que el sistema da para que ustedes desarrollen tecnología sobre la tecnología que exista
a un costo mucho más reducido. Yo creo que tal vez a la propiedad intelectual la miramos de una manera a veces equivocada, porque nosotros vemos que los productos que son los más caros, que involucran más tecnología, más pagos de regalías, por ejemplo, en la propiedad intelectual, son los que más necesitamos, porque hay una cantidad inmensa de tecnología protegida por propiedad intelectual que no hay utilizado, que no están en el mercado. Entonces, yo creo que tal vez una crítica así muy genérica a la propiedad intelectual a veces es equivocada en algunos aspectos. Entonces, solo decir con una crítica constructiva, más que nada, de decir que tal vez hay algunas herramientas que podemos más que criticarlas, potenciarlas y usar en nuestro beneficio. Y yo creo que ahí es bien interesante esa reflexión que hacen, porque yo creo que la herramienta propiedad intelectual, cuando se concebió, no, hay que rescatarla y aprovechar. O sea, en eso estoy súper de acuerdo, ¿eh? O sea, no digo que... Yo diría, en todo caso, habría que inspeccionar esa tecnología y ver si... O sea, porque muchas veces la tecnología actual no es sostenible en términos ecológicos. Entonces, lo primero que hay que ver es hacer un estudio antes de implementar X tecnología, saber qué tipo de consumo tiene y si estamos dispuestos o dispuestas a aceptarlo. Pero evidentemente la hipótesis general es casi todo lo que se puede inventar está ya casi inventado. En muchos casos lo que habría que es revisar. Pero nosotros sabemos que tenemos los requisitos que el sistema nos brinda. O sea, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que quiero decir es que estoy de acuerdo contigo. Y si no se me ha entendido de esa forma, pues vamos a tener que entender. Gracias. Sí, quiero compartir, me hace bastante sentido lo que señala el autor respecto al análisis estatal, ¿no? Y aquí un poco compartir, como tú bien decías, la experiencia de cada uno. Yo soy funcionaria pública y llevo 7 años trabajando en el servicio civil justamente en el área de inteligencia de datos. Yo soy analista de datos y llevo 7 años ahí y he visto 3 administraciones pasar, ya estas son 3. Entonces es bien interesante tu mirada, porque justamente lo que yo he visto en la experiencia en Chile es de que lo que se ha hecho es poner el caballo delante de los bueyes, o algo así, se dice decir la cabeza delante de los bueyes, o algo del campo, que es Chile. Pero bueno, es muy interesante porque finalmente lo que nos dicen a nosotros es vamos con inteligencia artificial, hagamos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Pero en lo concreto no tienes funcionarios capacitados para eso, no sabes para qué quieres hacer inteligencia artificial, no hay lineamientos claros dentro del Estado, no hay una coordinación interestatal respecto a cómo queremos desarrollar este Estado digital, ¿ya? Y un poco las orientaciones que existen actualmente son a través de GovLab, que es bastante conocido, pero básicamente son bastante artificiosas, son desde el producto, ¿no? Y no desde una concepción, como bien señalas tú, que es más bien estratégica, ¿ya? Desde arriba hacia abajo. Entonces, me hace mucho sentido decir que desde la práctica, todo lo que tú dices, yo puedo trasladarlo a mi puesto de trabajo y ver las relaciones incluso que se dan diariamente. Y ahí solamente señalar que hoy hay un cambio de gobierno, hay otro gobierno en la moneda, digamos. Y quizás sería necesario tener esas orientaciones, quizás seguir trabajando, el Estado sigue trabajando con Google Analytics, todas las licencias se están comprando, el Estado gasta cantidad de dinero en eso. Y además de eso se están ocupando software específicos y generalmente se les compran a empresas españolas. Y ahí te puedo mencionar varias. Telefónica, Indra. Telefónica, ahora nosotros compramos otro que es una licencia también para extraer datos y modelar, digamos. Pero me hace mucho sentido lo que tú dices, y quizás ahí el desafío, y quizás nos puedes ayudar en eso también, es generar alianzas interregionales, ¿cierto yo? ¿No? Sí, sí. No sé si has explorado en ese sentido. Nosotros miramos con muy buenos ojos quizás lo que puede venir de Brasil, se ha hablado mucho de esta alianza China-Brasil,
respecto a una generación de cooperación y banco. Entonces, si sabes algo de eso, nos pudiera iluminar un poco para tener una proyección, porque de lo contrario es seguir pagando licencias y seguir comprando. Se cita en el libro un experimento de Brasil, justo. De hecho, el paper lo escribió Francesca María, que fue la comisionada del Ayuntamiento de Barcelona, con dos, una académica y un académico de la Universidad de Torino. Se lo pasaré, no sé, si me dejas tu email, te mando el paper. Es básicamente cómo utilizar un software libre no solo en la administración, sino para crear modelos que pudieran organizar. ¿Hay gente pobre en este municipio? ¿Cómo la ayudamos? O sea que por ahí hay varias experiencias. Y bueno, y en Uruguay tienes las que quieras, pero sí, sí. O sea, en Brasil fue de los primeros en implementarlo. Muchísimas gracias. Ekaís, es un placer escuchar un poco de gimnasia biológica, ¿no? En tantas clases académicas que son falsamente objetivos, como dice el compañero Ahumada. Y yo tenía un comentario un poco, perdón, si estoy un poco confuso. Mi pregunta es el tema que decías al final de la creatividad de los millennials, ¿no? Y el potencial democratizador o, digamos, de creación de bienes comunes, etcétera, que tú incluyes o decías, ¿no? Eso me dejó pensando, ¿no? Y tengo dudas al respecto y también siento esperanza. Y lo primero que se me viene a la cabeza es la experiencia que tú conocerás, ¿no? de los movimientos sociales de Hong Kong en 2019, ¿no? Donde sorprendió al mundo, digamos, la creatividad en cuanto a diseños, creación colectiva en sí misma, organización, un concepto, digamos, llamémoslo así como emancipación organizativa gracias a Telegram, Signal y otros foros de Internet, y también un lado más estético, ¿no? Cosmético, post, memes con estilo mi manga, que tuvieron bastante éxito pues, en mi canal, bastante por export, ¿no? Y ahí pues sí que, no sé, decir, yo vi los análisis muy, yo creo que erróneamente optimistas, diciendo que estas nativos digitales o millennials, pues, gracias a estos recursos podían hacer frente casi a nada, ¿no? Que es el Partido Comunista Chino, casi nada, ¿no? Y bueno, después de una pandemia, la gente fue a su casa, y después de una reforma legislativa, la ley nacional de Hong Kong, que criminaliza pues, casi todo, ¿no? Lo que tiene que ver con política y acción colectiva. Y bueno, estoy estudiando un poco este tema, ¿no? Con entrevistas, actores y demás. Y se fue todo al carajo en 5 minutos. Es decir, las redes que se crearon. Bueno, se fue al carajo 15M en 5 minutos. Todas las redes que se crearon en 15M, todos los archivos, o sea, había en servidores descentralizados todas las iniciativas de audita la deuda, todos los blogs que se crearon para debatir todas las iniciativas. Eso se quedó en un archivo, en una base de datos que necesitaba unos 1.500 euros de mantenimiento al año. Y el año pasado se dijo, descargaos todos los archivos porque no tenemos dinero para seguir preservando el archivo. Sí, pero no me refería a datos, ¿no? Me refería a redes de actores, ¿no? O sea, tú sabes que tanto el 15M como la Revolución de Hong Kong, ¿no? Pues, digamos, naciones conectadas, como se dice ahora en la política, lo interesante es que eran neoactivistas. Eran gente, digamos, ordinaria, sin ningún tipo de formación biológica. Mi experiencia en el activismo de repente, ¡pum!, que hace una revolución. Y por eso también tuvo cierta capacidad estabilizadora. O sea, Tajir es eso, ¿vale? Es gente que se encuentra, o sea, gente corriente, despolitizada, que se encuentra con gente politizada y ahí pasan cosas. En la acampada, ¿cachai? Etcétera, ¿no? Entonces, el tema de Hong Kong es eso, que cuando se reformó cuando se criminalizó la protesta, pues toda esta red, repito, no digitales, sino de cara, que se conocía, que nunca se habían encontrado, se sentían aisladas dentro de este capitalismo salvaje que vimos, se encontraron físicamente en la calle. Y ahí pues aparece un movimiento social, ¿no? La necesidad del movimiento ciudadano, la necesidad de la política. Sí. Y esas redes, repito, interpersonales, pues tienen un potencial revolucionario brutal, ¿no? Pero al final del día, mi reflexión era que todo se fue al carajo, ¿no? O sea, no duró nada. Y ahí me estaba pensando, escuchándote al libro que conocerán muy bien seguro, de Francisco Martorell, que está en español como tú, y el libro de Contra la Distopía, ¿no? Sí, sí. Ese libro me tenemos un libro juntos ahora. ¿Ah, sí? Sí. Mira, no me sorprende, ¿no? Es un poco interesante la comparación. Y hablaba de la crítica a la distopía, pero hablaba sobre todo ya el tema de arte, ¿no? Arte o productos culturales, cine, televisión, etcétera, ¿no? De cómo la distopía es el género, digamos, extremo. Cada día hay 40 distopías que aparecen en Netflix o en novelas y demás. Y cómo él, por ejemplo, hablando, ¿se acuerdan? Él habla de la píldora roja de Matrix, ¿no? Como es al final. No hay alternativa de Thatcher y Reagan, ¿no? Es una alternativa. Es decir, si vivimos en un mundo distópico, estamos saturados de distopía, de relatos distópicos, sí, es una manera de
de interiorizar la ausencia de utopía posible. Rindámonos. La distopía es lo que se viene. Pero bueno, eso es más o menos obvio, ¿no? Lo que me sorprendió de la reflexión es lo que él llama el espíritu revolucionario del capitalismo. ¿Cachai? Como todo este tipo de relatos distópicos, siempre hay un actor, o sea, un personaje de ficción que se relega frente al tirano y ¡wow! ¡Qué maravilla! Pero al final del día es una distopía, es decir, es un poco, repito, con el capitalismo, pues a través de la hablo de ficción, que en Millennials pues tiene una capacidad formativa importante más que para nosotros. Insisto en esta idea de cómo el capitalismo a través de la ficción pues introduce este espíritu cosmético, te diría, esta heroización cosmética de la revolución para al final justificar que no hay alternativa a sí mismo, ¿no? Y eso es un poco lo de Hong Kong, ¿no? ¿Cachai? Es decir, la creatividad millennial, qué guay, un montón de memes de puta madre, ¿sabes? Con unos mangas súper maravillosos, hipersexualizados, también tengo que decirlo, una cosa medio, y el Yellow Economy se montó también, una serie de intentos de buscar alternativas económicas a nivel de consumo, digamos, de barrio y demás, bien interesantes. Los Denon Walls, una creatividad histórica en Hong Kong en esa época, impresionante la creatividad artística que había en los muros. En China hay una tradición muy antigua de protestar colgando cosas en muros, eso es muy anterior, digamos, a Hong Kong y a Tiananmen, y eso cómo se reinventa, y al final, entonces, repito, mucho optimismo, tal vez un poco, no sé, hay demasiadas ganas de pensar que se podía hacer de la acción colectiva a la acción conectada, cuando al final del día, pues nos quedamos, los actores que yo entrevisté cerraron todas sus cuentas de Telegram, cerraron todas sus cuentas de Signal, la mitad se han exiliado, y chao. Entonces, esa es un poco la pregunta, perdona que hable tanto, ¿no? Pero lo de la creatividad de los millennials, si nos puedo contar un poco más, porque mi experiencia no ha sido tan optimista hasta ahora. Claro, o sea, lo primero el libro aboga por institucionalizar la creatividad. O sea, los experimentos del segundo libro están muy bien, lo que pasaba en el 15M y en Amornable está muy bien, ese tipo de experimentos están muy bien, son como muestras de que se puede, ¿no? Pero tú no puedes esperar que gente que no tiene las tecnologías, porque cuenta con equipos tecnológicos que están infradesarrollados, que en muchos casos cuentan con sus teléfonos móviles y con las aplicaciones que están existiendo en ese momento, que está reaccionando a un proceso, es decir, está protestando y está tratando de desafiar el capital, que está en condiciones materiales precarias. Tú no puedes esperar que eso te monte una comuna. Ahí cuando hablo de institucionalizar la creatividad y el rol del Estado, es la manera en que el Estado tiene que asegurarse de que esas personas tienen infraestructura para canalizar su creatividad, no de manera reactiva hacia el sistema capitalista, sino de manera proactiva hacia imaginar un final capital. Ahí el experimento de Allende era muy bonito, porque Allende no le decía a los trabajadores, en aquel momento ya empezaban a haber tecnologías estadounidenses que te permitían un poquito de taylorismo, ¿no? Te permitían monitorizar bien a cada currela para explotarles mejor, y a los jefes de las fábricas que Allende nacionalizó les gustaba. Y Allende dijo, para mí el Big Data, bueno, no lo decía así, evidentemente, porque no existía el Big Data, es un término muy de consultoras. Para él el Big Data era la experiencia histórica de las personas que habían trabajado en las fábricas. Entonces, para él, lo que era clave, la manera de institucionalizar la creatividad, era ese proyecto 5 que se quería llevar a cada fábrica y decirle, tomen ustedes, aquí tienen las infraestructuras, aquí le institucionalizo para que usted vuelque su creatividad sobre ella, y no solo su creatividad, sino los datos que usted ha aprendido de manera histórica trabajando acá. Y probablemente usted, sabiendo cómo funciona una fábrica y habiendo estado explotado toda su vida laboral, una vez que usted tenga el control de la fábrica y tenga los elementos de predicción, usted va a poder crear algo nuevo. Y ahí en el libro yo hablo de una heurística que no es mía, que la escribe una escritora que se llama Chiara Di Leone en un artículo de Noema Mac, que dice, muy bien, podemos crear los mejores modelos, podemos institucionalizar la creatividad de manera maravillosa, podemos hacer modelos climáticos que no sean como los del IPCC, que solo se basan en que el capitalismo va a seguir creciendo, es decir, podemos crear modelos que partan del decrecimiento, podemos crear sistemas de predicción, podemos hacerlo todo. Pero hay algo que siempre va a faltar. Hay algo que siempre, no solo es el modelar, no solo es el crear infraestructuras, tiene que haber una parte distinta, que es la manera en que las narramos, tiene que haber una parte de ficciones. Siempre tiene que haber una parte de ficciones. Buena parte de las como tú dices, está llena de ficciones negativas. Pero ¿qué hubiera pasado si Don't Look Up, o sea, no mires arriba, en lugar de acabar con la humanidad extinguiéndose, hubieran conseguido armar un movimiento activista planetario que coordinándose hubieran solucionado ese problema?
¿Por qué no hay esas ficciones? Y ahí es donde el rol de los millennials viene. O sea, ¿cómo consigues que los millennials, y ya no solo los millennials, porque la creatividad está en todas las personas que no son millennials, solo que es el sujeto de nuestra era, para bien o para mal, porque es a quien nos toca luchar ahora, o es a la generación que le toca ganar esa partida, como los millennials, o bueno, como toda la sociedad, pueden empezar a crear ficciones. Una vez que los ficcionalizas, ¿cómo les das las herramientas? En el libro llamo ficciones revolucionarias. Es decir, ¿cómo empiezas a crear narraciones en tu vida? Es decir, la gente joven y la que no es joven también está constantemente creando ficciones de su vida en historias de Instagram. O sea, está creando historias y contándolas, determinándose como un sujeto hipersexualizado allá. O sea, ¿cómo consigues crear instituciones que quizá promuevan, incluso automatizando, bueno, automatizando no me gusta, pero digitalizando, cómo consigues crear espacios donde 10 jóvenes, por ejemplo, tengan la infraestructura para acceder a una producción de cine? O el mero hecho de que un proyecto piloto de 10 jóvenes, o de, aunque no, bueno, no estoy muy generacional hoy, pero no tiene por qué ser jóvenes. ¿Cómo consigues que ese proyecto pugne o se debata democráticamente? Evidentemente también tienes que pensar el rol de la cultura, si tiene un rol central o no. ¿Cómo consigues que haya un fondo, quizá, para desarrollo de innovaciones aplicadas al cine, o que haya una especie de Netflix público, que ya no se llamaría Netflix, sino que en lugar de decirle a la gente, aquí tienes embotelladas tus 20 series de la semana, estas son las que tienes, y si no te gustan me da igual, pudiera establecer sistemas de democracia participativa para votar qué tipos de ficciones se quieren, para votar qué tipos de producciones se quieren, para votar qué tipo de películas se hacen, para votar qué tipo de... y que hay una serie de estudios, no como Netflix, que ahora mismo estandariza todo para tener las mismas cámaras. ¿Cómo conseguimos que haya estudios para públicos, por ejemplo, para canalizar todas esas creatividades, crear ficciones, si podemos repensar por ahí la manera en que se organiza la cultura y la democratizas y la abres? O sea, por ahí hay espacio para pensar lo que sea. Y es un proyecto político que además tampoco es tan costoso. O sea, no es más caro, creo que vamos... Y este proyecto, insisto, y con esto creo que es importante, este proyecto es mucho más barato que el modelo actual de lo externalizo todo. Es decir, donde el Estado es una máquina de externalizar a consultoras, a tecnológicas y... Machucato. No, a ver, bueno, ella critica a las consultoras porque ella es la mejor consultora y quiere ganar. Euskadi nos cobró 500.000 euros por un informe de 18 páginas, ¿eh? Pero Colombia... Sí, lo vi. Entonces, ¿cómo consigues? O sea, si el Estado deja de ser una máquina externalizadora y deja de gastar el dinero, o sea, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene a 500 informáticos contratados y 500 personas que solo hacen pliegos. No desarrolla técnica, solo hace empleos. Pues eso es ineficiente, porque lo que desarrolla Barcelona en software libre lo puede aplicar a Andalucía, gratis. Entonces, el Estado puede tener una labor coordinadora y de ahí saldría dinero para financiar superfinanciar la cultura, seguro. Solo de ordenar un poco la estructura tecnológica del Estado, saldría dinero para producciones distintas, seguro. Pero eso ya es una estrategia nacional. Concursos públicos para crear ficciones utópicas, ¿no? Utopía optimistas. A mí me vendría muy bien, la verdad. Tenemos una propuesta ahí que discutir posteriormente. Utopías digitales como servicio público, ¿sabes? El Servicio Nacional de Utopías. Venga, vamos a proponer. La alternativa es que haya migración. Vamos directo a proponérselo ahora. Ahora mismo. Sí, de hecho vamos. Yo sé que tienes que ir a una reunión en 20 minutos con la ministra, entonces digamos particularmente importante, entonces quisiera únicamente darte las gracias por darte el tiempo de venir acá y presentarnos tu libro, sin duda generar harto debate. Hay muchos temas que quedaron ahí dando vueltas, así que yo creo que vamos a seguir discutiendo posteriormente. Veo aquí a la profesora Fabiola, tema de propiedad intelectual, vamos a seguir discutiendo, como lo hemos discutido hace tiempo ya. Así que muchas gracias por estar acá y muchas gracias a todas y todos por venir. Nos vemos. Ya no está disponible en Chile. Esperad a que lo equipe. Espera que lo... Bueno, vale, yo lo pego, pero no se lo diré a nadie. Que sea libre. Exacto.
Sí.